quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Estamos solos en la galaxia o acompañados. Hoy estamos aquí con Ignacio Pajón Leira, una de las jóvenes promesas de la filosofía española. Es un estudioso del escepticismo, un dramaturgo y editor de libros de teatro. A ver qué nos cuenta sobre todas estas facetas. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, acabas de sacar un libro sobre los supuestos fundamentales del escepticismo griego, sobre los escépticos, la corriente escéptica en la antigüedad. ¿Cómo te dio por estudiar esta corriente tan poco conocida dentro de las tres más famosas, que es el epicureísmo y el estoicismo? Pues probablemente precisamente porque es de las menos conocidas, porque es de las menos trabajadas. Siempre he pensado que hay que intentar, con el trabajo intelectual, aportar algo a la corriente conjunta de esfuerzo que todos los intelectuales suponen, tomados de forma global. Y creo que hacer el enésimo trabajo sobre una escuela ya trabajada es menos valioso que dedicar un poco de atención a los menos atendidos. Y además, sorprendentemente, es una escuela poco atendida, pero eso no significa que merezca poca atención. Es una escuela en la que hubo grandes aportaciones a la historia de la filosofía, que además supone siempre la presencia de ideas escépticas, supone un revulsivo filosófico para todas las demás escuelas de su contexto, y me atrajo desde el primer momento. Recuerdo que además el punto de partida fue una clase de Tomás Calvo sobre escepticismo, en la que es mi primer año de la carrera de filosofía y ya pensé, tengo que dedicarme a eso. Una cosa, cuando tenías 20 años escribiste un ensayo, que lo tenemos por aquí, Sí. que es la fenomenología de la incertidumbre, donde ya la cuestión de la duda era fundamental. ¿Entonces Sí. ya te interesaban los escépticos o ha sido posteriormente? Ya me interesaban los escépticos en ese momento. Sí. Y ahí ya estabas en la carrera, ¿no? Estaba empezando, justamente. Fue, de hecho, un ensayo que escribí en los primeros años de carrera, motivado por la sorpresa que me suponía prácticamente cada clase, cada nuevo descubrimiento, cada nueva actitud, cada nuevo profesor. Porque entonces ahí la duda, el filósofo que duda, era fundamental, ese elemento... Siempre he pensado que el dogmatismo es uno de los grandes problemas de la filosofía, que cuando creemos que hemos llegado a un punto de llegada, nos paralizamos. Y la paralización no es buena en casi ningún sentido. La duda me parece que es la solución, la forma de evitar que se produzca eso. Sí, pero decías que el filósofo en la fenomenología de la incertidumbre no debe quedarse, que la duda era la idea era que quedarse, utilizar la duda para llegar a la incertidumbre, pero había que vivir en la duda, ¿no? Esa es la cuestión. La duda se ha utilizado muchas veces como método para otras cosas. El más ejemplo claro es Descartes. O sea, siempre está la idea de Descartes que la duda es duda metodológica. Pero también se puede plantear la posibilidad de quedarse en la duda, de establecerse en la duda y de sumergirse un poco en la incertidumbre como posibilidad vital. También eso es lo que me llevó en cierto sentido a interesarme por el escepticismo como corriente, porque me parece que es la corriente que más se ha acercado a ese vivir la duda, aunque no sean únicamente filósofos que dudan, sino que son más cosas. Decías eso, que al final se constituye un talante escéptico y que esa duda es, pues eso, como has dicho, una forma de vida. Explícanos un poco ahí. Es la actitud básica en la cual no puede haber totalitarismos, en la que no puede haber dogmatismos, en la que se fomenta la verdadera actitud científica. Es la actitud que realmente supone la posibilidad de avance más neta, más clara para la humanidad. En cambio, todo lo que es la posición contraria es la que lleva a los nacionalismos, a las actitudes reaccionarias, a la creencia absoluta en que la propia posición es la posición correcta y por tanto es la que hay que defender aun a riesgo de la vida ajena. Desde mi óptica, quien duda muy difícilmente va a dejarse convencer para llevar hasta el extremo, convertirse en un extremista. Es mucho más fácil ser moderado, digamos, en un sentido que no es simplemente el de medias tintas, sino realmente una actitud conciliadora, digamos. Digamos que esto sería como la aplicación, aunque es el libro anterior, de cómo podríamos vivir ese escepticismo antiguo hoy en día. Sí. Pero algo así, lo interpreto yo, ¿no? Sí. En los otros dos libros, porque tienes uno más breve y divulgativo, claves para entender el escepticismo antiguo, resumes, compendias el trabajo
de investigación en supuestos fundamentales del escepticismo. Lo primero que dices es que no era una escuela, era una corriente. Sí, eso es. La palabra escuela tiene como muchas connotaciones añadidas. Es la que nos lleva a pensar que había un edificio, que había una relación institucional, que había un maestro, que había unas enseñanzas, unos planes de estudio. Obviamente en el escepticismo no había nada de eso. Por lo tanto, llamarlos escuelas quizá llegar demasiado lejos respecto a lo que ellos querían. Eran gente que filosofaba, eran gente que pensaba, y desde luego había maestros, había discípulos, había gente que enseñaba a gente, pero se lo tomaban con una actitud mucho más ajena a lo institucional. Son una corriente de pensamiento. Recapitulemos un poco para los que nos estén viendo y no conozcan las escuelas. Serían en el periodo anterior la platónica y la aristotélica, y ya con el helenismo los epicúreos y los estoicos. Y todos esos, para los escépticos, eran dogmáticos. Todos dogmáticos. Es una palabra que utilizan incluso con un cariz de insulto bastante marcado. Sí, todos ellos son por igual dogmáticos porque todos ellos creen que están en la verdad, que han alcanzado la verdad. Y el escéptico dice diferenciarse porque no cree estar en la verdad, porque no sabe cuál es la verdad. Ortega hablaba, yo creo que era de los verbiquíes humanos. Había un texto que me encantó mucho, creo que era Origen y Epílogo de la Filosofía, que eran pues eso, los indagadores, los investigadores, los escépticos. Sí. Eran gente muy peligrosa. Sí. Algo así decía Ortega. Sí. Entonces, cuéntanos un poco lo que era el método ese, de lo que buscaban, esa ataraxia equivalente, el estoicismo, la epogé. Cuentan los escépticos que ellos en una especie de principio, que no marcan exactamente cronológicamente, eran filósofos como los demás, eran filósofos que estaban buscando lo mismo que los demás y hacían lo mismo que los demás. Que su objetivo era encontrar una verdad en la que quedarse. El problema es que cada vez que sometían a crítica esa verdad, se les venía abajo. Y lo comparan con una anécdota de un pintor griego llamado Apeles, que estaba representando un cuadro de una batalla, y que cuando estaba a punto de terminar ese cuadro, quería darle un último toque dramático. En el primer plano del cuadro aparecía un caballo cargando, y quería que el último toque dramático fuese representar la espuma que salía de la boca del caballo en ese momento de frenesí, de carga. Y en la época en Grecia se pintaba con un pincel como nosotros, pero en vez de paleta se utilizaba una esponja para mezclar los colores, para limpiar el pincel. Estaba intentando terminar ese último toque, no lo conseguía, y por pura desesperación, en el último momento, desiste de terminar el cuadro, tira el pincel al suelo y tira la esponja contra el cuadro, se da la vuelta, y antes de salir vuelve a mirar el cuadro y se da cuenta de que, por pura casualidad, la esponja ha golpeado justo en la boca del caballo y ha representado perfectamente la espuma saliendo de la boca con el toque que él quería darle. Los escépticos dicen: a nosotros nos ha pasado lo mismo. Ha sido el momento de desistir de buscar la verdad el que nos ha producido el efecto que buscábamos, porque el efecto que consideran que es el propio de buscar la verdad es encontrar la tranquilidad del alma. O sea, se intenta encontrar cuál es la verdad en el mundo para tranquilizarse, para estar ya calmado, para ya vivir feliz. Ellos dicen que han encontrado la felicidad dejando de buscar la verdad. Tú comentas que el método de investigación de los escépticos, la skepsis, no pretendía tanto llegar a la verdad, como decíamos antes, encontrar la certeza y quedarse ya tranquilo para siempre, sino que era esa finalidad terapéutica. Eso es. Porque muchos de ellos eran médicos, etc. Prácticamente todos. El propio término que utilizan, skepsis, que deriva del verbo skeptomai, significa mirar cuidadosamente, mirar con atención. Es un método, por lo tanto, que está muy centrado en la idea de atender, que es la misma idea que también hay detrás de la mayor parte de las concepciones médicas de la época. O sea, lo fundamental en la medicina empírica es atender a los síntomas, es fijarse y comprenderlos mirándolos, mirar detenidamente. Ellos, por lo que sabemos, la mayor parte de los filósofos escépticos profesionalmente se dedicaban también a la medicina. Y era hasta cierto punto algo como que iba unido, el ser médico de las últimas corrientes de la época, corrientes metódicas o empíricas, y filósofo escéptico. También porque en esa época la medicina necesitaba una refundación y consideraban que era importante incluir ideas filosóficas en esa refundación de la metodología científica médica. O sea que su objetivo era ser feliz, ¿no? Tenéis aquí, por ejemplo, ¿para qué se investiga? Pues, ¿para qué investiga pues el escéptico? Para ser feliz.
La clave era, pues eso, una finalidad terapéutica en la línea de las tres escuelas o corrientes fundamentales. Exacto, la misma línea que llevan las escuelas de la época, todas las escuelas que son posteriores a la muerte de Alejandro y a la desestabilización que se supone que produce en todo el contexto helenístico, están buscando formas de ser feliz porque prácticamente nadie es feliz en ese momento. O sea, socialmente se está llegando a una situación de inestabilidad tremenda. Y la búsqueda de la felicidad se hace necesaria también para los escépticos. Y su forma de entender la investigación está totalmente orientada a ser feliz. Es decir, es justamente la contraria de nuestra forma actual de entender la investigación. Prácticamente hoy no hay investigadores felices. Todos están volcados por completo en conseguir la siguiente beca, encontrar el siguiente puesto de trabajo, pasar de un centro de investigación a otro. Siempre estamos angustiados, siempre estamos haciendo solicitudes y haciendo burocracia. El escéptico diría, eso no es investigar. Eso no es investigar, eso solamente es destruir tu propia vida. Lo que tendría que hacer un verdadero investigador es tomar las cosas con calma, tomar su tiempo para cada cosa y no tener tantas preocupaciones en la cabeza cuando está investigando. Sencillamente mirar el mundo, contemplarlo. ¿Para qué? Para nada. Realmente para nada. El objetivo no tiene que ser un para qué. En fenomenología citas un texto de Confucio en esa línea. Sí. Muy bueno, de los 6, ¿no? ¿Cómo era eso? De los 6 libros clásicos de Confucio, sí. Sí, no, pero de los 6 elementos que los que uno cree que debe en esta línea. Pero bueno, entonces, se ha confundido muchas veces el escepticismo con otras corrientes o con otros filósofos como el relativismo de los sofistas, sí. ¿no? Sí, sí. También ahí, y en el método que tenían discutidor de los escépticos, ese paralelismo que haces con los sofistas. Es muy frecuente que se considere que son parte de la misma línea, incluso que son casi lo mismo, los escépticos y los sofistas. A mi modo de ver, son casi lo contrario. Un sofista necesita convencer. Su trabajo consiste en convencer. Está tan centrado en el tema de la convicción que casi ya no es un filósofo. Solamente es un filósofo subsidiariamente porque fundamenta su propia forma de actividad, pero lo que busca es el convencimiento. ¿Convencer para qué? Convencer por motivos prácticos económicos. Le han pagado por construir un discurso que realmente funcione ante una asamblea, ante un jurado, etc. Un escéptico no trabaja así. Por lo tanto, escéptico y sofista se diferencian ya en su forma de actividad, pero además la posición que tienen detrás, el relativismo y el escepticismo tampoco son la misma posición. El relativista siempre va a considerar que tiene motivos suficientes para optar en una discusión sobre si A o no A, y siempre va a optar correctamente, porque su opinión es la que forma la verdad. El escéptico siempre va a considerar que no tiene motivos racionales para optar, y por lo tanto siempre va a suspender el juicio. Ahí está la fundamental diferencia entre relativismo y escepticismo. La epogé a la que llega el escéptico no es una conclusión racional normal para el relativista, y la consideración de que la propia opinión siempre es verdadera que tiene el relativista es totalmente injustificada para el escéptico. Los relativistas eran, bueno, los sofistas eran sobre todo Protágoras y Gorgias. Y Gorgias. Lo que estabas comentando era sobre todo la visión de Protágoras. La visión de Protágoras. Que la verdad estaría en el individuo, la opinión, ¿no? Sería la visión de Gorgias es prácticamente, en el fondo, aunque sea casi contraria, es casi la misma, porque no hay una gran diferencia entre decir todo es verdad y decir todo es mentira. En última instancia, casi en la práctica son la misma posición. Y los escépticos, era por dejarlo claro ahí, dentro de los relativistas que eran Protágoras, y los escépticos, por entrar un poco ahora dentro de los escépticos, hay Diógenes Laercio, creo en el libro 9, ¿no? Es donde establece la genealogía de todos los escépticos, empezando, vamos a tratar un poco, sino dos, Pirrón y Sexto Empírico, ¿no? ¿Qué nos puedes decir ahí un poco de los dos? Pirrón es el que incluso ha dado nombre un poco a todo el conjunto. Siempre se ha hablado de escepticismo pirrónico o de pirronismo. Es el considerado como fundador. Aunque tú también distingues lo de pirrónico y pirroniano. Sí, siguiendo a Ramón Román Alcalá y a Tomás Calvo, creo que no se puede utilizar la palabra, la adscripción a Pirrón con tanta ligereza porque hay muchos matices que distinguir. Bueno, eso a lo mejor es un poco ya entrar en... Es un poco técnico. Ya técnico, pero bueno. Ya es un poco técnico. Pero Pirrón es el fundador, en cierto sentido casi un fundador mítico de la corriente escéptica.
Es alguien que es el punto de partida original al que remiten los propios escépticos cuando hablan de sí mismos como su antecesor, su primer antecesor. Es un filósofo un poco posterior a Aristóteles, fue uno de los que acompañaron a Alejandro Magno en sus campañas. Se supone que debió tener ahí un contacto intenso con culturas orientales que le llevó a replantearse su propia posición, a su propia cultura, y al volver de esas campañas iniciar un movimiento que claramente es el que concluye en el escepticismo, planteándose sobre todo un principio que describe con las palabras griegas malon, nada es más. Nada es más qué, nada es más nada. Nada es más que, nada es más nada que nada. O sea, no hay absolutamente nada más cierto que falso, nada más bueno que malo, nada es más X que Y en sí mismo. De Pirrón solo tenemos lo que aparece en Diógenes Laercio, ¿no? Prácticamente. Y ¿no? lo que conservamos, lo poquito que conservamos de la obra de su discípulo directo que se llama Timón de Fliunte. Realmente Pirrón no escribió, es un filósofo ágrafo. Lo que conservamos son alusiones a su filosofía y anécdotas. Y anécdotas además que en su mayor parte son contradictorias entre sí. Bueno, eso... Así que tenemos que trabajar con el poco material que tenemos para reconstruir. Ya sexto empírico... Justo lo contrario, de sexto empírico es uno de los casos raros de la filosofía antigua en los que conservamos obras enteras. Conservamos 3 obras suyas íntegras, muy extensas, muy eruditas. Se nota que trabajaba en mucho contacto con muchos libros y se le ha utilizado siempre como un filósofo nevera. Un filósofo al que se acude para abrirlo, sacar lo que hay dentro y volverlo a cerrar, pero sin atender demasiado a su propia constitución como filósofo, a su propia filosofía. Lo que yo he intentado hacer con él es justo lo contrario, es atender más a lo que él dice que a lo que dice de otros. De otros, que es lo que se suele utilizar. Que es lo que se suele hacer. Filósofo nevera, me ha gustado. Ya en el otro libro, ¿no?, de supuestos fundamentales, sí que hace ya pues es un rastreo por todos estos filósofos. Bueno, hay un elemento que has dicho que sí que me gustaría incidir otra vez, el tema de la filosofía ágrafa, ¿no? Sí. O de la grafía filosófica, creo que Sí. tú lo denominas así. Sí. El hecho de que estos filósofos, el trabajo era fundamentalmente oral, era dialéctico, discutiendo, y no Claro, tanto se claro. trataba de escribir. Pensamos muchas veces que la filosofía siempre ha sido más o menos igual y el tipo de trabajo ha sido muy similar, y en realidad no es así. Antes no había agencias de calificación, no había universidades, no había tribunales de ningún tipo y no estabas obligado a publicar. Así que una de las cosas que podía hacer un filósofo, y hoy no puede, es plantearse no escribir. Enseñar, dedicarse fundamentalmente a la enseñanza oral y enseñar tanto con el ejemplo como con las clases, y olvidarse de la escritura. Para un filósofo escéptico eso es especialmente positivo, porque se encuentra en esa situación ante la posibilidad de no dogmatizar. Algo que pones por escrito es algo que ya tiene que ser atendido y seguido, mientras que la palabra oral es un diálogo, es la intervención de 2 racionalidades al mismo tiempo, no solamente la de una, es una razón dialógica, no monológica, y por tanto permite un tipo de filósofo mucho más alejado del dogmatismo. En los 2 libros, tanto en el de Fenomenología de la Incertidumbre como en Claves o en Supuestos, lo comparas también con Sócrates, que estaba diciendo. Es decir, ahí esa Sócrates es quizá el modelo a seguir de este tipo de actividad. O sea, Sócrates es el clásico filósofo que nunca escribió. Sus ideas se parecen bastante a las ideas escépticas, son un punto de partida importante para el escepticismo. Sócrates considera que no sabe nada, Sócrates dialoga, intenta encontrar los conocimientos en los demás. Es una forma muy parecida a lo que se está buscando por parte de los escépticos. Y además Sócrates tiene un elemento más añadido que también los escépticos en el cierto sentido van a copiar azarosamente: Platón. O sea, Sócrates no escribe, pero tiene a Platón detrás, que sí que escribe, que pone sus enseñanzas por escrito y las difunde. Lo mismo va a pasar Timón con respecto a Timón con mucha respecto serie de... a Quizá esto Pirrón. pasa en toda la filosofía. Sí, siempre Antigua. para que un filósofo Porfirio. ágrafo pase a la historia y sea Tiene- conocido, tiene que tener detrás un discípulo que va tomando nota. Necesita detrás una especie de notario para ir levantando acta de su filosofía, porque si no, su filosofía no pasaría más allá de los meros años propios de su vida. No sé, preguntarte brevemente también que este movimiento que parecía tan marginal y demás, tiene también mucha importancia en la escuela académica, en la Academia de Platón, que además Sí. duró hasta el 629, ¿no? ¿Sí? O sea, duró muchísimo tiempo. Muchísimo, Y la segunda, la Sí. tercera... Estos autores fueron, pues, con Arcesilao y Carnéades, que no son tan conocidos, ¿no? Como... Se podría decir que hasta cierto punto lo que ocurrió fue que el escepticismo ocupó con K la Academia de Platón.
se metieron dentro de la academia y la convirtieron en una escuela escéptica, en una institución orientada a la investigación escéptica. Pasa a partir de Arcesilao. ¿Y por qué pasa a partir de Arcesilao? Yo creo que está muy claro que el factor fundamental es que los escolarcas anteriores de la academia podían remitir de forma directa a su propia relación. Son los directores de la academia. Podían remitir a su propia relación con Platón para decir qué era platónico y qué no era platónico, porque habían conocido a Platón. Pero a partir del momento en que ya no queda nadie vivo que haya conocido a Platón, ¿cómo se conoce a Platón? ¿Cómo se sabe qué es lo platónico y qué no? La única opción que queda es leer a Platón. Pero de Platón tienes muchísimas obras juntas y tienes que ordenarlas para saber cuál ha sido el recurso, el decurso propio de Platón al investigar. Y según cómo las ordenes, te sale un Platón o te sale otro. Arcesilao hace una ordenación propia de los diálogos platónicos y coloca los diálogos que nosotros hoy consideramos de juventud, que sabemos que son de juventud, los diálogos de esa etapa más socrática, más escéptica, los coloca como culminación. Y al colocarlos como culminación de su obra, todo lo anterior, la teoría de las ideas, etcétera, son furores de juventud, fase dogmática no que se pasa de joven y que luego, con el momento crítico, se viene abajo y se culmina con un escepticismo prácticamente pleno. Y eso le justifica para decir, es que Platón era un escéptico. Y al decir que Platón era un escéptico, crear toda una orientación escéptica dentro de la academia que durará muchísimo tiempo, variando con ciertos matices, acercándose más o menos al probabilismo, considerando más o menos que hay que intentar regirse por lo más probable o que sencillamente no hay con qué regirse, pero en todo momento escéptica. Para concluir y pasar a otras facetas, que el escepticismo fue muy importante, tanto que la academia, si sería la escuela más importante con la aristotélica, estuvo colonizada o se esceptificó sí. Porque era la competencia de esa corriente le forzaba en cierta medida ese aspecto, porque si no perdía clientes, a lo mejor, por decirlo así, ¿no? Sí. Y que estas fases, ¿no? Creo que también le llaman no las fases cumbres, sino los valles, tienen una riqueza, tú cuentas ahí, pues eso, y una diversidad enorme que tú has estado pues ahí divulgando al público, ¿no? Porque esto está en estudios y cosas así. Pero ahora que hablabas de Platón y de los diálogos, dejemos un poco, si no, los escépticos al lado y vayamos a tus otras facetas, ¿no? Como la de dramaturgo o la de editor de libros de teatro. Y es por qué necesidad tienes, ¿no? de escribir obras de teatro, algunas. Cuando tenías la de los 20 años sacaste El Muérdago. Luego, pues, Cualquier lugar y cualquier día es la que ha tenido más éxito, que se ha traducido, se ha ¿no? traducido a varios idiomas, sí. Luego tienes el Troquel, ¿no? Se va en breve se estrena en breve. ¿Por qué necesidad has tenido de utilizar el teatro? Podríamos decir que la filosofía, quitando los presocráticos, surge... Si se consolida con Platón, surge de manera teatral, ¿no? Dialogada, sí, desde luego. Pero ¿por qué tiene el teatro o la literatura que te permite que no tiene...? El teatro es un gran medio difusor de ideas, porque la única forma de sostener dramáticamente una puesta en la escena sin que el público se aburra, es que lo que haya allí sea ideas contrapuestas. Tiene que haber conflicto dramático y por lo tanto tiene que haber discusión. Eso es en el fondo lo mismo que hace Platón. Un poco encima estaríamos convirtiendo en película, por decirlo así hoy, lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo antes, Sócrates o la escuela de Platón, lo que se hacía en la escuela de Platón, si se utilizaba realmente el método dialéctico. No es casual que haya el plan ahora mismo para intentar llevar al cine La República de Platón. Es que realmente es un guión adaptable al cine. Es que se puede hacer, porque es muy dramático, tiene mucha tensión dramática. Además, el teatro funciona muy bien para no crear una filosofía dogmática, porque siempre tienes que tener por lo menos dos puntos de vista en escena al mismo tiempo. Eso te lleva a confrontar ideas en vez de solamente exponerlas. Y al confrontar ideas es mucho más fácil considerar que las dos visiones que estás poniendo en escena, ninguna de ellas tiene la primacía de la verdad, ninguna de ellas es la única, verdadera, cierta, que hay que seguir. Así que es, creo, muy positivo como medio con el que difundir ideas que no estén por completo transidas de dogmatismo. Eso no significa que haya que hacer filosofía escéptica al hacer teatro, porque tampoco sería una cosa ni agradable para el público ni tendría demasiado sentido hacerlo. Pero sí que intentar acercarse a una forma de exposición dialogada
cuando se muestran este tipo de ideas me parece positivo. Señoras y señores, jóvenes y jóvenes, profesores, profesoras, director y o directora, sed todos muy bienvenidos a nuestro espectáculo. Cualquier lugar, cualquier día, adaptación de la obra de Ignacio Pajón Leira. Nos hace muy felices poder compartir con todos ustedes y ustedes estas escenas que se desarrollan en distintos lugares, en diferentes momentos de la historia, pero todas con un elemento común. ¡Chan, chan! La guerra. ¡Qué bien te ha quedado! Qué honorable morir. Nunca lo he tenido. No hay valor, ni mérito ninguno en dejarse matar. El valor y el mérito están en atreverte a vivir, en atreverte a volver a tu pobre casa, en atreverte a salir cada día a buscar el sustento de tus dos hijos. Pero claro, a veces la vida es más difícil de asumir que la muerte. La mayoría de la gente no piensa así. No sé. Tú estás aquí, ¿verdad? Y por otra parte, además, el teatro ha sido también siempre una de mis referencias. O sea, he tenido mucho contacto con el teatro a través de mi familia, a través del contacto familiar que mi familia ha tenido con Buero Vallejo, y desde siempre he estado muy vinculado. He visto mucho teatro, he leído mucho teatro. Cuando empecé a escribir literariamente, me salió en forma de teatro. Todo esto, todo el discurso anterior parece que fuera una cosa muy reflexionada y que hubiese tenido una gran cantidad de horas de pensamiento previas a ponerme a escribir teatro, y no fue así realmente. O sea, fue simplemente coger el bolígrafo, ponerme a escribir por primera vez en forma literaria y que me saliese naturalmente de forma teatral. Incluso ahora me cuesta mucho escribir literariamente algo que no sea teatro. Casi siempre me sale todo dialogado. Bueno, que es algo. Yo no sé dónde leí que se necesitaban 3 generaciones para hacer un intelectual. Y en tu caso no sé si serían 2 generaciones. Todo esto lo decimos porque el influjo de tu padre, que está aquí con nosotros y que ahora hablaremos con él un ratito, Enrique Pajón, con esa doble también función, ¿no? Sí. Doble sí. Vocación filosófica y literaria, ¿no? Sí, es cierto. Y bueno, ahora como me estabas comentando, el eso de haber sido lector tuyo, o sea, que él te haya obligado a ser lector oral. Explica un poco eso que estamos... Mi padre ha sido uno de los factores que más ha influido en mi conformación intelectual, sin ninguna duda. Ha sido la persona de la que más he aprendido, no solamente por el mero hecho de ser mi padre, sino también por todo lo que me ha enseñado, por la enorme cantidad de conocimientos que tiene, por su gran formación pedagógica. Y también ha sido un ejemplo. Ha sido alguien a quien yo siempre he visto trabajando. Desde que yo era pequeño le recuerdo siempre o leyendo o escribiendo, o las dos cosas, dedicado por completo a tareas intelectuales en todo momento. Y la circunstancia de que mi padre además sea ciego también llevó a que desde el momento en que yo aprendí a leer me convirtiese en su lector, en uno de sus lectores. Y me convirtiese digamos, en una especie de voz para los libros, que me llevaba a leer cosas que a lo mejor en el primer momento casi ni podía entender. Pero que no las pudiese casi ni entender no significa que no me fuesen calando. Muy joven había leído muchos libros que no habría leído si no hubiera sido por esta circunstancia, y algunos de ellos, para realmente tenerlos asumidos y poderlos haber entendido, he tenido que volverlos a leer después. Pero volverlos a leer después de haberlos leído en la infancia es mucho más fácil, no es algo tan complicado como una lectura inicial. Cuando yo llegué a la Facultad de Filosofía, por todas estas circunstancias, llegaba ya con una cantidad de lecturas que mis compañeros envidiaban, porque siempre me decían, pero ¿cómo es posible que hayas leído ya esto si estamos en el primer cuatrimestre de primero? Y claro, es que tenía que decirles, es que yo lo he leído, pero lo he leído a lo mejor a los 8 años, 9 años, es que he leído... Pero no para mí. No para mí, no era lectura para mí, era una lectura que yo simplemente se me ha quedado parcialmente grabada, y que tengo que refrescar, obviamente, pero que ya me supone partir de un punto más allá. Además, claro, leía para él,
con el Más leías en enorme... el sentido antiguo, ¿eh? En el sentido antiguo era, sí, No como se Aristóteles, leía, que fue, parece ser, el primero que se leyó a sí mismo Cierto. en silencio, y sino leías como se leía el Quijote. como, sí, o sea, recitando. Esa es una lectura en voz alta que ya casi no se hace, que ha sido la más frecuente en mi familia. No solamente leyendo... De hecho, me has dicho que todos estos libros que hay aquí... Todos no, Bueno, obviamente, pero muchos, no hemos leído pero todos, pero se sí, han muchos leído, se han a tu leído padre, que así no, en voz no alta. puede leerlos Sí. y no hay una máquina, así que... No hay máquina con la que se pueda meter un libro y que la que máquina se lo lea, lea. O sea, para libros electrónicos sí que hay, pero para libros en papel es imposible. Y en mi familia no solamente mi hermana y yo leíamos para mi padre, o mi madre también, sino que también teníamos mucho la costumbre de leer juntos, que mi madre estuviera leyendo y todos estuviéramos escuchando a la vez. Y es Esa cosa justo que... como se hacía en la antigüedad. Claro, bueno, pero parece ser que el Quijote se leía así, ¿no? Que la gente... Una Hasta cosa teatral. hasta que se establece más o menos lo que es el mercado editorial, se considera que el libro es una especie de bien colectivo y que quien tiene un libro tiene que comunicarlo. Y comunicarlo, la mejor forma de comunicarlo es leerlo en voz alta. Así que lo normal era formar un círculo alrededor de quien tiene un libro y que esa persona que tiene el libro lo lea. Claro, hoy en día se ha perdido muchísimo ese tipo de actividad lectora, pero es una forma también de darle una vida diferente a los libros. Antes has hablado de la formación pedagógica de tu padre, y yo veo en ti, también en los dos os veo una claridad, eso ya se lo preguntamos, hablaré con ella, una claridad expositiva enorme, pero esa vocación tuya pedagógica que yo veo, porque en la obra de teatro, pero en la editorial tenéis varias guías didácticas, Sí. o sea que son obras, yo no sé si habíais pensado ya en los estudiantes, pero que por lo menos tienen un trabajo ahí, incluso en el libro para todos los públicos, por Sí, decirlo así. sí. También hay esa vocación pedagógica, cuéntanos un poco ahí. Siempre hemos pensado en la editorial que tenemos que intentar difundir desde el primer momento la lectura de teatro. El teatro, por algún motivo, concebimos que no es para leer, que es algo que está para ser puesto en escena, pero que la lectura de teatro no tiene sentido. Y eso no es así. O sea, es un libro de teatro es un libro, y un libro es para leerlo. Una cosa, ¿para leerlo en silencio o para leerlo...? Realmente las dos cosas. O sea, el libro de teatro se da incluso para hacer 3 tipos de lectura diferente. Puede leerlo en voz alta una sola persona, puede leerlo en voz alta cada intervención de un personaje una persona distinta y hacer una lectura dramatizada, o puede leerlo en voz baja una sola persona para sí mismo. Y son todas formas complementarias de lectura, todas positivas. El problema es que no lo hacemos, que incluso cuesta convencer a los posibles compradores de teatro de que se compren, incluso gente metida dentro del gremio teatral, actores, directores, no ven el libro de teatro de entrada como un libro más. Desde Ediciones Antígona siempre hemos intentado cambiar eso, y pensamos que eso se cambia con un esfuerzo también educativo, que tiene que ser partiendo desde los institutos, cómo eso funcione. Y por tanto lo que hay que hacer es facilitar al profesor de instituto material con el que trabajar también en teatro, no solamente en narrativa, que pueda hacer a los estudiantes escribir teatro y que pueda hacer a los estudiantes leer teatro y trabajar sobre teatro. Por eso todas aquellas obras de teatro que publicamos que nos parecen más adecuadas para el público de instituto, las publicamos acompañadas de una guía didáctica que permita un trabajo más sostenido y más sistemático por parte del profesor en el aula. Ya para cerrar, si no, también dentro de lo que estabas comentando en Antígona, qué nombre tan mítico. Por Yo supuesto. quería preguntarte algo también del muérdago, de ese componente mítico, pero bueno, sino las obras de teatro de filósofos, o más Sí. estrictamente filosóficas, la de Arrabal, Sí. sobre Wittgenstein, la de Camus, de Luisa Hughes, ¿no? Hughes. Y la de Hannah Arendt, ¿no? Sí, en el fondo es que como editorial escogimos el nombre Antígona precisamente por eso. Somos una editorial con un pie en filosofía y un pie en teatro, y por lo tanto todo aquello que sean trasvases de una dirección a la otra nos gusta. Libros de filosofía que traten sobre el teatro o libros de teatro que traten sobre la filosofía. El caso de los 2 libros de Luisa Hughes es un ejemplo muy, muy claro. O sea, son 2 libros que ambos están protagonizados por filósofos. Pero también es muy claro el último ejemplo del libro de Fernando Arrabal. Fernando Arrabal, que tenemos la suerte de habernos convertido muy recientemente en su editorial, está escribiendo con frecuencia utilizando personajes históricos. Y en la última obra que ha publicado, que acabamos de sacar al mercado, Impronto Torrido del Kremlin, su protagonista es Wittgenstein enfrentado con Stalin. O sea, un filósofo enfrentado con un dictador genocida. Siguiendo el estilo arrabaliano de convertirlo todo en algo onírico, en algo caótico,
pero al mismo tiempo que onírico y caótico, lo que se reprochan mutuamente los dos personajes encaja a la perfección con lo que los dos personajes históricos se habrían reprochado en una discusión real que hubieran mantenido. Se nota además que Fernando ha hecho una gran labor de documentación, que no es simplemente un trabajo que ha salido de la nada, sino que hay mucho trabajo detrás, mucha lectura, mucha documentación y mucha reflexión por su parte. Es uno de los grandes, desde luego. De hecho, yo me acuerdo que nos pasamos el artículo que tenía en el ABC, Tractatus Logicus Terroristicus, y ahí se veía la documentación que tenía enorme de Wittgenstein. ¿Qué estás trabajando? ¿Qué estás ahora? ¿Qué quieres? ¿Vas a sacar más literatura de lo que estamos hablando? Ahora mismo estoy trabajando fundamentalmente en historia del libro. ¿Historia del libro? Historia del libro. Lo que más me está interesando es el contexto del mundo del libro en la Antigüedad clásica. Sobre todo en el periodo que va desde el momento más plenamente Grecia clásica, la Grecia de Pericles, hasta el final del helenismo, hasta el momento del Egipto tolemaico ya siendo absorbido por Roma con la época de Cleopatra. Y ver que en toda esa etapa se está conformando la forma que tenemos hoy de entender qué es un libro y qué es el mundo editorial, qué es un autor o qué es una librería. Incluso una biblioteca. Todos esos conceptos se están terminando de formar y de conformar justo en una etapa concreta. Y estoy trabajando sobre ello de cara a la publicación de un libro, una monografía, que lo trabaje de forma específica en Fórcula Ediciones, en una editorial que trabaja con mucha frecuencia en cuestiones de libros sobre libros. ¿Y en teatro? En teatro ahora mismo estoy muy volcado con la puesta en escena del Troquel, que se estrena en el Teatro del Arte el mes que viene, y tengo mucho interés en estar disponible para la compañía, para cualquier ajuste de texto que haya que hacer, así que no me voy a meter ahora mismo en ningún proyecto nuevo. Tengo muchos argumentos, muchas ideas, pero los tengo que dejar aparcados por lo menos un tiempo para estar disponible, para tener esa flexibilidad que me permita echar una mano en cualquier cosa que haya que hacer en la adaptación final del texto para la puesta en escena. Además, una puesta en escena que me ilusiona mucho, que por los ensayos que he ido viendo hasta ahora tiene una pinta extraordinaria. Tengo muchas ganas de verlo ya estrenado. ¿La misma compañía de cualquier lugar? Hay varias personas que están en la misma puesta en escena, que ya estuvieron en la anterior, sobre todo Olga Godet, que es una actriz con la que trabajo mucho, con la que colaboro mucho y a la que quiero muchísimo, que fue una de las promotoras de la puesta en escena de cualquier lugar y es la principal promotora de la puesta en escena del Troquel, pero la compañía es nueva. Cuento ahora con la dirección de Eva Ejido. Siento mucha sintonía con su forma de entender el teatro y con su forma de entender el texto, así que tengo mucha confianza en que va a salir muy bien. Bueno, pues Ignacio, te seguiremos la pista y esperamos que verte por Écija o por Andalucía, alguna de esas obras, o por Eso espero también el yo. instituto, que vengas a hablarnos, a dar una charla. Estaré encantado. Ha sido un placer. Muchísimas Hasta gracias. luego. El fruto que produce el haber dudado de uno mismo no es un conocimiento, sino un talante, una forma de ser y de actuar que arraiga en el sujeto que ha llegado a entender su característica de ignorante. El que ha ejercido así la duda ya no volverá a despreciar opiniones ajenas, no tomará la suya como la única posible, ni considerará cualquier costumbre, creencia o modo de pensar que no coincida con el suyo como absurdo. Este tipo de duda es la cura contra la intolerancia, el remedio contra el fundamentalismo, el etnocentrismo y el racismo y todos los movimientos basados en el convencimiento de la posesión de la verdad como algo propio. Alguien que ha alcanzado el reconocimiento de que él mismo es un ser carente de todo conocimiento verdadero, siempre tenderá a dudar cuando le diga otro la verdad, como si se la estuviera revelando un dios. ¿Quiénes somos? ¿De dónde